Estamos. Muy bien, estamos en la semana 3, ¿no? La semana 3. Hemos avanzado, hemos recorrido jueces y me gustó ayer, no sé si es que ustedes pudieron o estar presentes o en todo caso escuchar el mensaje por las redes, ¿no? Del pastor Fernando Hidalgo. Y interesante cuando él dijo en el tema de la sucesión, en el tema del legado, importante cuando él dijo que Josué falló en no dejar un legado, ¿no? Falló en no formar a alguien. Y estoy desafiado a investigar por qué lo hizo, ¿no? Muy bien, entonces estamos en la semana 3 del curso de libros históricos. Soy el pastor Julián Ruiz y estamos grabando esta clase para los que no se han podido conectar. Pero ya estamos listos entonces. Franklin Farro está aquí. Beto, muy bien, muy bien. Buenas noches, Pastor Beto, Julián. solamente nuestra hermana que no está, así que bueno. Pero, eh, ¿qué podemos reclamarle a Josué? ¿Qué podemos reclamarle a Josué que no formó a una nueva generación? Lo decíamos la clase pasada, que quizás a veces alguno entiende también cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, a mí se me dice, tienes que llevar a tal persona al aeropuerto, ok, punto. Entonces yo voy y lo llevo, pero si hay otro más que está al costado y de pronto sale en el mismo vuelo, como no es mi función, de pronto no lo hago, ¿no? Podría ser. Pero si es o está en mi corazón y veo que no llegó el otro del costado, no vino el otro del costado y lo puedo llevar a los dos adicionales, ¿no? Como parte de una milla más, no tendría ningún problema. Entonces, no sé si Josué parte pensando en que tiene la labor principal de distribuir la tierra prometida. No sé si él parte de la premisa de entender que ahora cada pueblo tenía un representante y cada representante tenía la función de levantar su propio liderazgo, ¿no? Levantar su propio equipo de trabajo, que lo tenían, ¿no? Que lo tenían, un grupo de ancianos que tenían su propio equipo. Y de pronto puede ser que él esté pensando, ok, mi liderazgo acaba aquí, el liderazgo de aquella persona que va delante de todo el pueblo y ahora cada pueblo debe tener su propia organización. Podríamos pensar eso. Pero ¿qué más le lleva a Josué a no tomar una determinación? ¿O es que el pueblo ya se va volviendo terco conforme va llegando a la tierra prometida? Porque cuando él dice, ustedes vean a quién van a servir, ¿no? Ustedes vean a quienes van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Entonces, ese texto me lleva a pensar que ya en ese momento hay situaciones en el pueblo donde algunos quizás se están desviando también, ¿no? Se están desviando en pos de los dioses de esa cultura, los dioses que están alrededor de ellos, y de pronto él puede pensar que algo así está sucediendo y que le debe llevar a tomar una determinación exacta de lo que él con su familia tiene que hacer, y es un desafío también al pueblo en general, ¿no? Eh, el libro de Josué entonces es desafiante, sí, nos muestra a un hombre que había sido fiel delante del Señor, desde sus inicios había sido fiel delante del Señor, había sido fiel a la labor encomendada, había sido fiel también como discípulo de Moisés, pero ahora está llegando al final de sus días, ¿no? Y él está diciendo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy
¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A lo largo de la historia, Josué está viendo que si bien es cierto, el pueblo es liberado de Egipto, pero luego sale, es liberado, es libertado, pero en algún momento de prueba y de dificultad dice, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Aquí nos estamos muriendo de hambre, nos hubiésemos quedado en Egipto, ¿no? Y luego ve a un pueblo que en el camino se va acomodando a las demás culturas a quienes va venciendo. Es así que Moisés sube a recoger las tablas de la ley y cuando baja, su hermano Aarón, el sumo sacerdote Aarón, había fabricado el becerro de oro, ¿no? Y siguen en el camino y ve entonces que el pueblo es fácil de amoldarse a otras culturas y a las religiones de esas culturas y tenerlas como suyas, ¿no? Entonces, acabando ello, llegamos al libro de jueces, ¿no? Y el libro de jueces pasa a ser entonces el séptimo libro del Antiguo Testamento y forma parte de la historia de Israel, ¿no? La estructura que podemos ver en este libro nos muestra tres partes principales, ¿no? La introducción, en donde se presenta la situación de Israel después de la muerte de Josué. Siempre que hay un cambio de gobierno, el pueblo se siente algo, ¿no? Cuando hay el cambio de un rey, el pueblo siente el cambio de un rey. Cuando hay la muerte de alguien, siente, ¿no? En este caso, está partiendo, eh, por así decirlo, el último caudillo del pueblo, ¿no? Ya lo había hecho Moisés, pero queda, él delega a Josué. Ahora está partiendo Josué y no queda nadie en su reemplazo, ¿no? Los cuentos de los jueces, ¿no? Narra las historias de los jueces que gobernaron Israel, ¿no? Y por supuesto, la conclusión, que describe la situación de Israel antes de llegar ya a la monarquía, ¿no? Esta es la estructura que podemos ver entonces del libro, siendo su tema principal la relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Ese creo que es el punto de quiebre en todos los libros históricos. El acto de Dios, el favor de Dios, el acto de Dios que marca la historia del hombre y marca la historia de la humanidad. El libro muestra entonces cómo Dios intervino en la historia de Israel a través de los jueces que fueron líderes espirituales y también líderes militares, ¿no? Hay algunos personajes relevantes eh, que podemos considerar, ¿no? Algunos personajes que de una u otra manera fueron influyentes en medio de la sociedad en la que ellos vivían, ¿ok? Por ejemplo, vemos a Otoniel, ¿no? Vemos a Otoniel, un hombre influyente, personaje clave también de el pueblo, ¿no? Y luego podemos ir un poco más allá y ver, por ejemplo, a Débora, ¿no? Una mujer recordada a través de la historia y que pasa a ser la única mujer juez en la historia de Israel. Y también podemos ver luego de esos dos capítulos donde se menciona a Débora, podemos ver a Gedeón, ¿no? Eh, el famoso hombre Gedeón, juez que derrota a los madianitas, que pide señales de Dios, que Dios le da las señales y al final Dios se muestra de una manera especial para las victorias que obtiene, ¿no? Y también podemos recordar a Sansón, ¿no? Otro personaje clave que muestra valentía,
que muestra fuerza, que muestra poder, pero también tiene sus puntos débiles, ¿no? También tiene sus puntos débiles, ¿no? Creo que la historia de los jueces nos muestra a hombres que pueden ser usados grandemente por Dios, pero paralelamente nos muestra su debilidad, ¿ok? Aquella debilidad, aquella fragilidad en donde se puede romper toda la historia. ¿Ok? Creo que eso es lo saltante que podemos recordar, ¿no? Y otro personaje clave entonces pasa a ser Samuel, ¿no? El último juez de Israel y el primer profeta, ¿no? Entonces Samuel pasa a ser el último juez de Israel, ¿no? Y en este caso, el primer profeta, ¿no? Entonces tenemos a Otoniel como el primer juez de Israel y tenemos a Samuel como el último juez de Israel. ¿Alguien pueda leer, por favor, Jueces, capítulo 3, versículo del 7 al 11? A ver, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Jueces 3 del 7 al 11, ¿verdad, pastor? Sí. Bien, amén. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán, Risa- Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataim, 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán, Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Mm, es interesante que el obrar de estos hombres era cuando el Espíritu de Dios venía a ellos, ¿ok? El éxito de estos hombres era cuando eran guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios venía sobre ellos y entonces podían actuar con poder de lo alto. Sansón actuaba con poder, con fuerza, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y no es el cabello ni nada por el estilo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ¿quién va a pensar que es porque le cortó Dalila el cabello que ya no tuvo poder? ¿No? Eh, Ahí el tema es la obediencia. ¿Ok? Ahí el tema es la obediencia. Su fuerza no estaba en el cabello, su fuerza estaba en el Señor. Sí, Johnny. Si fuera así, pastor, imagínese en mi caso. Sería el más Muy, débil. estaría anémico, ¿no? ¿No? Entonces, imagínese, ¿no? Eh, pero a veces decimos, no, su fuerza estaba en el cabello. Su fuerza estaba cuando gritaron para que se caigan los muros, ¿no? O sea, la fuerza está en Dios, el poder está en Dios, ¿no? Eh, y entonces estas personas hacían cosas extraordinarias cuando el Espíritu de Dios venía hacia ellos. César, hoy que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cuál es la diferencia con ellos? Bueno, que ahora el Espíritu mora, ¿no? Permanentemente en nosotros, ¿no? Y vemos el obrar en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, ¿no? En el Espíritu, ¿no? Sí, ok, sí, sí, es correcto. Solo que quería llevarlos a pensar. El Espíritu Santo venía sobre Otoniel, venía sobre Samuel, venía sobre Sansón. Si es el mismo Espíritu que hoy tenemos nosotros, ¿por qué no vivimos como Otoniel? ¿Por qué no vivimos haciendo las cosas que hacía Sansón o que hacía Samuel, ¿no? Siendo el mismo Espíritu, ¿no? Interesante respuesta o pregunta. eh,
y creo que es la dependencia en Dios. La dependencia en Dios. O sea, el Espíritu Santo venía, los tomaba y ellos se rendían a Dios. Se rendían completamente a Dios. Ahora, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo ese día que vino el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hemos rendido y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero todos los días sigo siendo Julián, ¿no? Sigue siendo Johnny, sigue siendo César, sigue siendo Beto, sigue siendo Franklin, ¿no? Y dejamos de considerar el poder y la autoridad de Dios eh, para una vida totalmente diferente, ¿no? El Espíritu venía sobre Otoniel, sobre Sansón, y luego que cumplía los fines que tenía que cumplir, eh, el Espíritu ya no estaba sobre ellos. No es como en el caso nuestro, donde el Espíritu llega, nos sella y ya no sale más, ¿cierto? ¿No? Solamente es una cuestión de desafío, ¿ya? Solamente es una cuestión de desafío, de reflexión, y recordaba cuando el Señor dice, eh, ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque claro, el Espíritu de Dios iba a estar ahora en todos los creyentes que acepten a Cristo en su corazón, ¿no? Luego del Pentecostés es el cumplimiento maravilloso de esa promesa, ¿ok? Las enseñanzas teológicas que podemos tener a consideración, ¿no? Número uno, la soberanía de Dios, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo, yo no creo solamente de estos libros históricos, los vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere hacer cuando quiere hacerlo en el preciso momento que Él quiere hacerlo, ¿no? Y el libro de Jueces entonces nos muestra cómo Dios controla la historia y guía a su pueblo, ¿no? Eso es lo que nos muestra básicamente este libro, ¿no? El control de Dios sobre la historia y cómo guía a su pueblo, ¿no? La importancia de la obediencia, ¿no? Los jueces que obedecieron a Dios fueron bendecidos, mientras los que desobedecieron fueron castigados, ¿no? O sea, eso es claro y es una enseñanza desde el principio de la humanidad. Los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron condenados porque desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Y los ángeles que siguieron con el Señor le siguen sirviendo para su gloria. ¿Ok? En el Edén está Adán y Eva con todo el paraíso y desobedecen a Dios, ¿no? Sufren sus consecuencias. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas que han obedecido a Dios y otras que han desobedecido a Dios. Al final de la historia de la humanidad tendremos a un grupo de personas que obedecieron al llamado de Dios, que obedecieron a la voz del Espíritu Santo y aceptaron a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Eh, Cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, ¿no es cierto? En referencia al Espíritu Santo, eh, lo que un comentarista claramente dice es que ese pecado imperdonable es porque el Espíritu Santo tantas veces ha intentado de convencer a esa persona de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona, habiendo escuchado, no se rindió a él. Y por lo tanto, esa es la condenación. Es imperdonable ese pecado. Es imperdonable la invitación que Dios hace a esa persona y esa persona rechaza esa invitación. ¿Ok? Y en tercer lugar tenemos la necesidad de liderazgo espiritual. Los jueces entonces demostraron, perdóneme, perdóneme un segundito, sí, voy a cancelar aquí la llamada nada más, ya está, ok. Entonces los jueces, uy, y se filtró acá la imagen, voy a colocarla, ok, ahora sí, ¿no? Entonces los jueces demostraron la importancia de líderes espirituales en la comunidad de Israel, ¿no? De esa manera, entonces vemos cómo estas enseñanzas
teológicas nos grafican el panorama de los libros históricos con una profundidad que nos lleva, creo, a una aplicación práctica, ¿no? A una aplicación práctica sobre la importancia de la fe y la obediencia en la vida cristiana, ¿no? La importancia de la fe y la obediencia en la vida cristiana, la necesidad de líderes espirituales que guíen a la comunidad. Eh, Creo que un punto importante que nos debe llevar a la reflexión, ¿no? Es que cuando tú no formas a líderes, no solamente dejas a el pueblo o la iglesia sin conductores para la siguiente generación, sino que se interrumpe la línea axiológica y la enseñanza correcta de la verdad. Y eso es lo que pasó con Josué. Pero también eso es lo que pasa muchas veces hoy, ¿no? Hay personas que en su momento están a cargo de una organización, de una iglesia, de una denominación, en fin, ¿no? Y que no se dedican a formar a un sucesor, no se dedican a formar a las nuevas generaciones. Entonces, eso hace al final que haya toda una generación que se pierda, toda una generación que no es atendida y toda una enseñanza que se puede volver un poco líquida, que se puede suavizar con el tiempo, ¿no? Entonces son cosas que uno debe siempre recordar, ¿no? Debemos formar a las nuevas generaciones en la verdad, en la palabra, para que nunca se olviden del escrito está, para que nunca se olviden de cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? El contexto de este libro, ¿no? Marca que se escribe probablemente durante el periodo de la monarquía israelita, ¿ok? El autor es desconocido, pero se cree que fue un sacerdote o un profeta. Se atribuye la autoría al profeta Samuel. Alguien pueda leer Primera de Samuel 10:25. ¿Quién lo tiene? Primera de Samuel 10:25, hermanos, buenas tardes. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ok. Entonces, una pequeña evidencia de eh, la autoría del profeta Samuel, ¿ok? Y como hay algo característico en la vida del ser humano, que es una vida ah, donde muchas veces se olvida de Dios, donde muchas veces se olvida de dónde ha sido rescatado, ¿no? El libro de Jueces describe un ciclo repetitivo de pecado, ¿no? Un ciclo repetitivo de pecado, de juicio y restauración en la historia de Israel, ¿no? Eso es lo que nos muestra el libro de Jueces, ¿no? Eh, pero si lo vemos desde otro punto de vista, vemos a un Dios que sigue perdonando, que sigue cuidando, que sigue sosteniendo, que sigue vendando, que sigue respaldando, que sigue obrando maravillosamente a pesar de tener bajo su control a un pueblo que es rebelde, ¿no? A un pueblo que es rebelde, a un pueblo que muestra un ciclo repetitivo de pecado y que eh, se aleja constantemente de su creador, ¿no? Fíjense en el ciclo del pecado y la restauración, ¿no? El ciclo del pecado y la restauración. Israel se aleja de Dios y se entrega a la idolatría y la inmoralidad, ¿no? Fíjese.
se aleja de Dios y se entrega a la idolatría y la inmoralidad. Luego el juicio, Dios permite que Israel sea oprimido por sus enemigos, ¿no? Y luego el clamor del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo se ve eh, perdido, cuando el pueblo se ve en crisis, entonces es donde clama a Dios, ¿no? Israel clama a Dios en busca de ayuda, ¿no? Y luego vemos el envío de un juez, ¿no? Dios envía a un juez para liberar a Israel, ¿no? Y luego viene la restauración. El juez libera a Israel en una victoria sobre sus enemigos y restaura la adoración al único Dios verdadero, ¿no? Pero pasará el tiempo y nuevamente se repite este ciclo, ¿no? Nuevamente viene el pecado, nuevamente viene el juicio de Dios, el clamor del pueblo suplicando la ayuda de Dios. Dios envía un juez y restaura al pueblo, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo en nuestra vida? ¿No? ¿Cómo podríamos verlo en nuestra vida? ¿No? Pecamos, ¿no? Pecamos y nos alejamos de Dios, ¿no? Y nos alejamos de Dios. Y vienen algunas dificultades mayores, ¿no? De todo aquel que no tiene una comunión con Dios, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en lo más profundo, en la dificultad más grande, es allí donde clamamos recién a Dios, ¿no? Donde recién clamamos a Dios. Si bien es cierto, ya no viene un juez a nuestra vida, ¿no? Pero debemos recordar que en nuestra vida está el Espíritu Santo y que si venimos a Cristo, Él restaura nuestras vidas, ¿no? Y nos reconcilia con Él siempre, ¿no? Pero este es un ciclo interesante, ¿no? Podría decir un ciclo del pecado y la restauración que se nota constantemente en la humanidad, ¿no? Pero también hay algunos factores que contribuyen a este ciclo, ¿no? Algunos factores importantes, ¿no? Por ejemplo, el olvido de Dios. Israel olvida los hechos poderosos de Dios en su historia. ¿Alguien pueda leer, por favor, Jueces capítulo 2, versículo del 10 al 12? Y toda aquella Jueces generación... 2. Ay, perdón, disculpa. No, prosigue, hermano. No, hermano César, por favor. Jueces, dijo pastor. Jueces 2 del 10 Sí, al correcto, 12, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Y toda aquella Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Wow. Entonces, ¿por qué se olvida el pueblo de Dios? Porque no tiene la palabra, ¿eh? Porque no tiene la enseñanza, porque no tiene el discipulado, ¿no? Por eso se olvida el pueblo. Y, y Dios le está dando al principio una orden a Josué, ¿no es cierto? ¿No? Cuando Josué inicia su ministerio, Dios le da una orden significativa a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, le dice, ¿no? Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra
de la cual juré a tus padres que la daría a ellos, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? Josué 1 del 6 al 9. Entonces, Josué tiene una indicación clara de parte de Dios, ¿no? Pero llega el momento y el pueblo que viene después es un pueblo que desconoce a Dios. Una generación que ahora no conocía al Dios verdadero, ¿no? Israel entonces se entrega a la adoración de dioses paganos, no son los dioses o no es el Dios verdadero, ¿no? Sino se entrega a la adoración de dioses paganos. ¿Quién puede leer, a ver, Jueces capítulo 2 versículo 13? Y otro pueda leer Jueces 8 33 al 35, a ver. Jueces capítulo 2 versículos 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pastor, ¿puedo dar un pequeño comentario? Sí, por favor, Bueno, no sé ustedes, dígame. hermanos, pero veo que este 31, de acá a 10 años, el Halloween se está celebrando mucho más. He visto más padres de familia llevándolo, Ujú, más acogida. Ya la canción criolla ya no está. Y no sé quién me da más pena, un padre de familia llevando un hijo de 2 años vestido de Chucky, pero eh, se siente más ese paganismo. Eso, pastor. ujú. Su audio. Se cortó su audio, Beto. No, no, es una terapia, pastor, para no hablar de más. O se le... Ya. Ok, ok. Bueno, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo que debemos cargarnos con lo que Dios se carga, con el corazón que Dios se carga. Y Dios se carga con aquellos que van camino a la perdición y que rechazan su luz, rechazan su salvación, ¿no? Y lamentablemente la sociedad camina en medio de tanta tecnología hoy, de tanta información hoy, de tantas maneras de buscar a Dios, ¿no? Cuando Pablo dice en el Areópago, Dios se ha revelado de tal manera para que al menos a tientas lo puedas encontrar. La gente sigue sin buscar a Dios, ¿ok? Pero también debemos recordar que naturalmente nadie eh, 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 tiene la iniciativa de buscar a Dios, ¿no? Que ha sido la maravillosa gracia de Dios y su Espíritu Santo contristándonos de pecado, de justicia y de juicio, en donde lo único que nosotros hicimos fue rendirnos delante de Él.
Es lo único que hicimos. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación, ¿no? Entonces, al final, Dios siempre tomará el control. Lo que nos queda es ser sus representantes en este mundo, compartir su palabra, eh, ser sus embajadores y en medio de una sociedad que se pierde, ser ese elemento que todavía en los planes de Dios sigue alcanzando a su generación con la palabra de Dios, ¿no? Que no haya una generación que se pierda y se quede en el vacío, porque a veces puede pasar eso, ¿no? Yo conozco iglesias que son muy mayores y no tienen jóvenes, no tienen adolescentes. ¿Qué va a pasar con esas iglesias? Van a ir muriendo y van a tener que cerrar, porque no hay adolescentes, no hay jóvenes, no hay niños, ¿ok? Todos son mayores, ¿no? Todos son mayores. Entonces, creo que cuando uno vive en la palabra, enseña la palabra, come la palabra, medita en la palabra, entonces es como el motor de la pecera, ¿no? Que le da dinamismo a la iglesia, le da dinamismo a nuestra vida y le da pasión por alcanzar a otras generaciones, ¿no? Así que podemos leer, por favor, los textos. No sé si César y Franklin van a estar en la clase para que estén con las cámaras prendidas, por favor. Si no, eh, de pronto no van a estar, me dicen también, ¿ya? Jueces 2 del 10 al 12, ¿lo puedes leer, Beto? No, ya leímos Jueces 2 del 10 al 12. Decía Jueces 2:13 y el 8:33 al 35. El 2:13 lo lees, Beto, y Johnny puede leer 8:33 al 35. ¿Cómo no, pastor? Jueces capítulo 2 versículos 13 dice, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Ok, ¿Leo yo ahora, pastor? ¿O va a sí, explicar? Ya. sí, Jueces un ratito. 8, Entonces, estoy sacando, dígame usted. sí, jueces 8:33 al 35. Bien. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal y Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Ujú. Ok, muy bien. Jueces 17:6. Jueces 17:6. A ver, César, jueces 17:6. ¿Me escucha? Sino que mi internet está ¿Sí? un poquito mal. Ok, Sí, ok. Jueces 17:6. Dice lo Sí. siguiente, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 21:25. 21:25, Franklin. No está Franklin. Ok. 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le Ujú. parecía. Ok, entonces ahí tenemos dos enseñanzas. Número uno, que cuando no levantas líderes, cuando no levantas sucesores, al final se corta la enseñanza, ¿ok? Al final el proceso de adoctrinamiento, el proceso de formación, se va quedando en el camino, ¿ok? Y en segundo lugar, cuando no tienes líderes, cuando no hay un líder o un grupo de líderes,
al final el pueblo hace lo que quiere, ¿no? Y el pueblo comienza a realizar sus propios cultos como quiere hacerlo, su liturgia como quiere hacerlo, ¿no? La manera de dirigir a la iglesia la hace como quieren hacerlo, ¿no? Entonces son cosas que uno puede observar a través de el libro de Jueces, ¿ok? ¿Qué aplicación práctica podemos darle a esto, ¿no? En primer lugar, debemos siempre recordar los hechos poderosos de Dios, ¿no? Poderosos de Dios, ¿no? Ya que en la historia vemos que Él nos va mostrando progresivamente eh, su, su historia de salvación, ¿no? Su carácter de salvación hacia la humanidad, ¿no? Lo otro en lo cual podemos observar es la perseverancia en la obediencia, ¿no? Y eso indica que debemos nosotros mantenernos fieles a Dios, ¿no? Mantenernos fieles a Dios en medio de toda adversidad, ¿no? En medio de toda adversidad. Y, en tercer lugar, buscar líderes espirituales que guíen a la comunidad en la fe, ¿no? Aquí es clave entonces el principio que nos puede llevar a cuidar también el ministerio que tenemos y la iglesia en general, ¿no? Es clave. No puedes estar haciendo la obra de Dios sin estar formando un sucesor. Número uno, no puedes estar haciendo la obra de Dios sin estar formando un sucesor. Si crees que tú eres la persona y la única persona que Dios puede usar, y eres el alma de la fiesta, y eres el ungido para estar a cargo de ese ministerio, de esa labor, y no estás formando a alguien, déjame decirte que eso no es lo correcto. Debemos formar a alguien, ¿no? Entonces, eso es clave, porque cuando no se forma a alguien, un día partimos y la obra puede quedar inconclusa o no puede avanzar, ¿no? Y tercero, que cuando no tenemos líderes, el pueblo hace lo que quiere, ¿no? El pueblo hace lo que quiere. Eh, a veces cuando eh, veo a algunos pastores que tienen que viajar por alguna u otra diligencia que tienen que hacer, los veo acercándose adecuadamente luego eh, a su congregación para estar el domingo, para estar con ellos de una manera significativa porque no los pueden dejar solos, ¿no? Siervos, denme un segundito que tengo una llamada, por favor, discúlpenme el día de hoy, ¿ya? Un segundito lo pongo en pausa nomás, un ratito, por favor, otro presidente que está llamando.
Ok, mis hermanos, oye, perdónenme que hoy día sí estamos un poquito atareaditos. Están que entran las llamadas por los presidentes que están saliendo, pero bueno, así son. Son los 100 años. No viviremos a los 200 años, ¿no? Salvo que Beto llegue a los 200 años de la alianza. No creo, Beto. ¿Ah? No, Ok, duele muy la bien. vida. Ok, ok, muy bien. Entonces, la idea es eh, que si nosotros hacemos la labor y no formamos a alguien que nos pueda suceder en el camino, no somos responsables. No estamos actuando responsablemente. Fíjese, Moisés formó a Josué y Josué ya no formó a nadie. En la tercera generación a veces se pierden las cosas, ¿no? David a Salomón, Salomón a Roboam. Mira, se pierde en la tercera generación, ¿no? Se pierde en la tercera generación. Entonces, como para siempre tener un poco de equilibrio y de reflexión a través de la vida, ¿no? A través de la vida, ¿no? Porque de lo contrario podríamos cometer muchos errores, ¿no? Formar a alguien, formar un equipo de liderazgo, formar a las siguientes generaciones. Este centenario de la alianza ha sido clave porque nos ha llevado a reflexionar sobre las nuevas generaciones, nos ha llevado a replantear cosas sobre las nuevas generaciones, ¿no? Hoy se está haciendo un trabajo intencional con las juventudes del Perú para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tema de buscar líderes que guíen a la comunidad de la fe, ¿no? Líderes que puedan guiar a la comunidad de la fe. Y las lecciones teológicas que nos dejan, que es recordar siempre que Dios va a controlar y guiar a su pueblo, ¿no? La necesidad de un liderazgo espiritual es clave, ¿no? O sea, el pueblo sin líderes, el pueblo sin hombres y mujeres que guíen adecuadamente, es un pueblo que se desenfrena, es un pueblo que hace lo que quiere hacer, ¿no? Que puede estar fácilmente construyendo un becerro de oro porque no hay un líder que está allí con ellos, a cargo de ellos, ¿no? Eh, entonces debemos nosotros entender estas lecciones teológicas y debemos entender que en medio de aquel circuito, de aquel patrón de pecado y restauración en la historia del pueblo de Israel, el libro de Jueces nos muestra algo continuo, algo sostenido, que evidencia el ciclo del pecado, pero así como está el ciclo del pecado, también tenemos a aquel que perdona todo pecado, sosteniendo al pueblo, guiando al pueblo, llevándolo a, a conseguir el perdón, la restauración y devolverle al lugar que Dios quiere que él tenga, ¿no? Eh, como hijo, como pueblo suyo, ¿no? Hoy creo que de una manera evidente podemos entender que cuando Dios nos perdona, eh, no solamente nos reconciliamos con Él, sino volvemos a reconocer que Él es nuestro Padre, aunque Él nunca se ha olvidado que somos sus hijos, porque Dios permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles, ¿no? Eh, el pecado del pueblo ligado a la idolatría, ¿no? Israel se aleja de Dios y se entrega a la adoración de dioses paganos, ¿no? Ya hemos leído Jueces 2 del 10 al 13. La inmoralidad, ¿no? La inmoralidad y la corrupción han sido siempre fuertes, siempre evidentes, ¿no? Fíjate cuando en esas épocas podríamos hablar de inmoralidad y de corrupción. Hoy la corrupción es el pan del día, ¿no?
pero ya desde esas épocas podríamos evidenciar inmoralidad y corrupción, ¿no? La desobediencia, ¿no? O sea, si nosotros vemos que constantemente el libro de Jueces nos muestra la desobediencia del pueblo, la desobediencia de los líderes, la desobediencia de los integrantes de la comunidad. Si vemos constantemente que eso es lo que sucede, imagínense, oye, perdonen que se fue la pantalla, alguien timbró y se fue la pantalla. A ver, vamos a minimizar esto. Si constantemente se muestra esa desobediencia, pues imagínese usted que nosotros entonces deberíamos enseñar el tema de obediencia. ¿Eh? ¿Tenemos algún curso de obediencia en la escuela, en la escuela dominical, en la academia bíblica? ¿No? Lo tenemos como parte de alguna cualidad de líder, ¿no? Pero la obediencia se pierde constantemente, ¿no? Yo no sé si podría haber un curso de, ¿no? Un cristiano obediente, ¿no? O cómo vivir una vida de obediencia. Solamente se me ocurre, solamente imagino, ¿no? O sea, cómo vivir una vida de obediencia y rectitud como líder de Dios, ¿no? O como hijo de Dios, ¿no? O sea, solamente se me ocurre eso, porque digo, si, a ver, si de pronto, claro, disciplinas espirituales, ¿no? O sea, puede ser, no, solamente no como parte del paquete, sino como el todo, ¿no? No como parte, porque que de pronto en una clase o media clase trato de la obediencia y nada más, ¿no? Sino o como transversal de todo el curso, ¿no? Porque, a ver, veo a los ángeles desobedeciendo al Señor. Veo a Adán y Eva desobedeciendo al Señor. Y de ahí en adelante, en cada historia de la humanidad, vemos desobediencia hasta el final de los días. No, no vemos a la desobediencia alejándose de la sociedad. La vemos hasta el final de los días, ¿no? Solamente digo, si ese es uno de los males que vive nuestra sociedad, que vive el creyente mismo, que vive el creyente mismo, ¿por qué no enseñar, a ver, pensemos en las lecciones, obediencia a Dios, obediencia a nuestros padres, obediencia a nuestros líderes, obediencia a nuestros pastores, obediencia a nuestras autoridades de la sociedad, ¿no? Obediencia a las reglas de tránsito. Eh, no lo sé, fíjate, ya voy 6 lecciones, ¿no? Ya voy seis lecciones, fíjate, ya voy 6 lecciones, ¿no? Obediencia a la palabra de Dios, vamos con la séptima lección. ¿Bien? Obediencia a la guía del Espíritu Santo, ya voy octava lección, ¿no? ¿Me entiendes? Fíjate, ya tengo un curso para 8 sesiones, ¿no? Con textos bíblicos, con aplicaciones, con tareas semanales, qué sé yo, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Creo que es importante y trascendental. Y cuando seguimos entonces estudiando, ¿no? Vemos el tema que luego del pecado viene el juicio, ¿no? Dios permite que Israel sea oprimido por sus enemigos. Eh, a ver, estamos bajo la cobertura de Dios. Te sales de la cobertura de Dios y entonces vas a ser oprimido, ¿ok? Vas a ser oprimido. Y entonces cuando eres oprimido vas a sufrir, ¿no? Una cosa es sufrir y tener a Dios para que pueda secar tus lágrimas y abrazarte y alentarte y su vara y su callado te infundan aliento. Y otra cosa es sufrir cuando te tratas de escapar de la mano de Dios.
¿ok? Y tratas de salir de la cobertura de Dios, ¿no? Entonces Israel sufre las consecuencias de su pecado, ¿no? Las consecuencias del pecado, ¿ok? Y, por supuesto, en medio de todo ello, clama a Dios, busca a Dios, ¿no? Busca a Dios. Hay una lamentación, Israel se lamenta por su situación, ¿no? Y viene el arrepentimiento, ¿no? Se arrepiente de su pecado. ¿Qué dice Jueces 10 del 10 al 16? A ver, Estuardo. ¿Qué dice? Jueces 10. Pues 10, pastor, Del 10 al 16. ¿qué versículos? El que está en pantalla. Sí. Ya. Ahora sí, ya. Dice lo siguiente. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Mm. Amén. Fíjate. Entonces viene el arrepentimiento, ¿no es cierto? El arrepentimiento, el dolor, ¿no? El volverse al Señor. Entonces está el pecado, está el juicio y luego viene el arrepentimiento, ¿no? El clamor del pueblo. Y cuando el pueblo clama, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón, ¿no? De todo vuestro corazón. Entonces viene la restauración, el envío de un juez, ¿no? Dios envió un juez para liberar a Israel, ¿no? Era la función, por ejemplo, de Sansón, ¿no? Liberarlo de los filisteos, ¿no? Y el juez entonces logra la victoria, ¿no? El juez lidera a Israel en una victoria sobre sus enemigos, ¿no? Y entonces luego hay una renovación espiritual, ¿no? Lo que pasa con nosotros, ¿no? Lo que pasa con nosotros, o sea, Dios nos restaura, Dios nos renueva, y entonces como que queremos empezar de cero, ¿no? Como que queremos empezar de cero nuevamente. Se renueva entonces en su fe y adoración a Dios, ¿no? Es lo que pasa con el pueblo. Y entonces el pueblo vuelve a tener una relación genuina con su Dios, con su Señor, con su creación, con su Creador. La soberanía de Dios entonces sigue siendo evidente, la obediencia, ¿no? Sigue siendo evidente porque la desobediencia lleva al juicio, mientras que la obediencia lleva a la bendición. Y la necesidad de un liderazgo espiritual es evidente en el libro de Jueces, ¿no? Los líderes espirituales son claves para mantener a Israel fiel a Dios. Entonces aquí también podríamos sacar una lección para nuestra labor ministerial. ¿Y cuál es la lección? Debemos formar líderes, ¿ok? Debemos tener un buen equipo de líderes que nos ayude con la tarea. Aquel que piensa que lo puede hacer todo, aquel que piensa que él es el alma de la fiesta y que sin él no funcionan las cosas, entonces está cometiendo un grave error. Debe saber formar líderes, debe saber formar a personas que le puedan ayudar
en el ministerio, ¿ok? Y como un repaso, entonces podemos ver, ¿no? En Jueces 1:2, el contexto de Jueces, ¿no? Después de la muerte de Josué, y recordar entonces que lo que puede evidenciar con mayor fuerza el libro de los Jueces es que se inicia con una generación posterior a Josué que ha olvidado la alianza con Dios y que comienza a adorar a otros dioses porque era una generación que de pronto es cierto, no había visto los milagros del mar rojo, de la columna de fuego, de la nube, del agua sobre la roca, de las codornices, del maná. No había visto esos milagros, no lo había visto, pero sin embargo, lo que sí es claro es que ahora es una generación que de pronto le está dando la espalda a su creador, le está dando la espalda a Dios, ¿ok? No escuchó, no hubo quien le enseñe, pero tampoco hubo quien pregunte, ¿no? Quien busque, quien anhele. No estamos aquí porque somos una casualidad, estamos aquí porque algo sucedió en el camino. Eh, Fueron nuestros padres, fueron nuestros abuelos, fueron nuestros bisabuelos, quienes de una u otra manera llegaron a un determinado lugar como la tierra prometida, ¿no? Y la estructura del libro de Jueces, entonces, hablando de la primera parte, es que los israelitas buscan la guía de Dios para conquistar la tierra, ¿ok? Es que las tribus de Judá y Simeón conquistan varias ciudades y territorios y que, por supuesto, algunas tribus no completan la conquista, permitiendo que los cananeos permanezcan en la tierra, ¿no? Eh, la orden es clara, ¿no? Eh, la indicación es clara. Este territorio es tuyo. Ahora poséelo. Ahora sojúzgalo, ¿no? Pero es interesante que hay cosas que en el camino se descuidan, que hay cosas que en el camino no se dan como deberían darse, y entonces se permite una actitud intransigente, una actitud poco dirigente de aquel que debe en fe hacer la obra de Dios. ¿Qué dice el libro de Jueces capítulo 1, versículo del 1 en adelante, por favor? Del 1 al 36. ¿Qué dice? 21 al 36. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. A ver. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Wow. Es interesante cómo en el camino, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, dice. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Aquí hay otra enseñanza. Dios dice, conquista, erradica, ¿cierto? Deja libre todo. Muchas veces en las guerras dice, ni siquiera perdones la vida del animal, ¿no? De nadie, ¿no? Pero aquí el pueblo como que permite ya, ¿eh? En lugar de expulsarlos, los hace tributarios. Lo que pasa
con Josué y los Gabonitas en su momento. Si bien es cierto, lo engañan, eh, pero no sé si es que uno puede ser más observador para no dejarse engañar, ¿no es cierto? ¿No? O más diligente para tomar decisiones no personales, quizás con alguna asesoría o en conjunto, ¿no? Entonces, al final, algunas tribus no completan la conquista, ¿eh? No completan la conquista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y cuál es la enseñanza? Que cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, algunos no completamos esa conquista y nos permitimos cosas. Nos permitimos ciertas cosas que siguen todavía formando parte de nuestra vida y no las hemos echado, no las hemos quitado, ¿eh? Entonces, hay cosas en donde no soy santo, ¿ok? Hay cosas en donde actúo permisiblemente y no las he erradicado, ¿no? El ejemplo del pueblo es, debiste erradicar, no, ahora convives con ellos, ahora es parte de tu cultura. Sí, los vas a hacer tributarios, van a ser, entre comillas, tu esclavo, qué sé yo, pero forman parte de tu cultura y un día sus dioses afectarán a tu pueblo y también serán sus dioses. Y es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿eh? Entonces, nos damos permisibilidad a nosotros y en lugar de erradicar, lo hacemos parte de nosotros. Y eso es lo que nos aleja de una conquista genuina de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y luego estamos en Jueces 2, ¿no? El ciclo del pecado, ¿no? Y cómo Dios permite que los cananeos permanezcan en la tierra para probar a los israelitas, ¿no? ¿Okay? Siempre es importante recalcar eh, que son los israelitas los que se alejan de Dios, ¿ok? No es Dios el que se aleja de su pueblo, o sea, Dios anhela la comunión con su pueblo. Dios extiende su mano para tener una relación genuina con su pueblo. Son los israelitas los que se alejan de la mano de Dios, ¿no? El tema principal, ¿no? En Jueces 1 es la conquista de la tierra prometida y el incumplimiento de la obligación de eliminar a los cananeos, ¿no? O sea, nuevamente, claro, uno cuando escucha la palabra eliminar dice, wow, pero qué desigualdad, qué terrible. ¿Cómo vas a eliminar a aquellos pequeñitos, aquellos recién nacidos, aquellos animalitos, aquellas parejas, aquellas personas, ¿no? Lo vemos desde nuestra óptica. Lo que Dios quería con ello es que no quede rastro de la terrible vida que tenían, de la vida pecaminosa que llevaban, porque ese rastro iba a contaminar a su pueblo, ¿no? Iba a hacer que su pueblo se pueda desenfrenar en algún momento de la historia, ¿no? Y Jueces 2 nos muestra que el ciclo del pecado, opresión y rescate es algo que caracteriza la historia de Israel durante el periodo de los jueces, ¿ok? Y si uno dice cuál es la unión entre ambos capítulos, entonces puede ver que la conquista incompleta de la tierra en Jueces 1 establece el escenario para el ciclo del pecado y rescate en Jueces 2. Y nuevamente seguimos con lo mismo. La falta de obediencia a Dios en Jueces 1 lleva a la idolatría y la opresión en Jueces 2, ¿no? Fíjate, la falta de obediencia a Dios lleva a la idolatría y a la opresión, ¿no? Yo creo que la obediencia es un punto muy importante. De alguna manera tenemos que hacer algo para enseñar a la iglesia, a los jóvenes, acerca de una verdadera obediencia, ¿no? La importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad a la alianza, ¿no? El juicio de Dios sobre la idolatría y la desobediencia, ¿no? Y por supuesto, la misericordia de Dios al enviar jueces para rescatar
a su pueblo, ¿no? Siempre tenemos a un Dios misericordioso, ¿no? A un Dios bueno y bueno en gran manera, ¿no? Y luego tenemos a Jueces 21-25, ¿no? En aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Cada uno hacía entonces lo que le daba la gana, no, no les interesaba otra cosa. Hacían como mejor les parecía, ¿no? Y vamos a pasar este espacio de las tareas para ir a la sesión número 6, ¿ok? Vamos a tener 15 minutos de descanso, ¿sí? Son 20 minutos, ¿cierto? Son un cuarto para las 8. A las 8:05 entonces volvemos con la segunda parte, que sería la sesión número 6 para hablar sobre el libro de Ruth, ¿ok? Muy bien, entonces nos tomamos un descanso de 20 minutos, 8:05 en punto, volvemos a estar nuevamente juntos. Así. Ok, muy bien. Está Beto, Johnny. Vamos por la última parte. Ok. Y vamos entonces con el libro de Ruth. Ok. El libro de Ruth. Beto, Johnny, ¿estamos listos? Franklin. A ver, Doctor, yo le puedo nos hacer una esperamos. preguntita. Sí, dígame, Beto. Johnny. Que venga, hermano Johnny, mejor. Sí, avancemos, no se preocupe, dígame. Cuando Eva pecó, el título Ajá, en Génesis 3 dice la desobediencia. ya. Sin embargo, el- lo leo textualmente, cuando Eva pecó, el título dice la desobediencia, pero en el versículo, aquí está, en uno de ellos dice, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿no? He escuchado algunos comentaristas que el primer pecado no fue la desobediencia, sino la Ujú, codicia, porque nace en el corazón, sabiendo ujú, que es lo malo. Es como ujú, quien le habla, no sea, no voy a despertarme y de la ujú, noche a la mañana, ¿no? Bueno, entre comillas, no, no, es un ejemplo, no voy a engañar a mi esposa. Ya nace en el ujú. pensamiento, ¿no? Entonces la consulta, Pastor Julián, es, ¿se podría decir que el primer pecado no fue la desobediencia, sino la codicia, de acuerdo al texto bíblico? Mm, Bueno, es interesante la pregunta, ¿no? A ver, leamos el texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. A ver, cuando dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, por ejemplo, ¿no? Este, si bien es cierto, el codiciarla va a ser pecado, pero el no cumplir ese mandamiento va a significar una desobediencia. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, el codiciarla ya es un pecado, pero el no cumplir ese mandamiento es una desobediencia. Ahora, cuando Dios coloca al hombre y la mujer en el huerto del Edén, eh, le dice que puede tomar de todos los frutos de los árboles, ¿no? ¿Ok? Puede comer de todo. Y le dice, pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, de ese
no vas a comer, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, puede ser que yo esté con una amplitud de decir que la desobediencia es el pecado grande, porque no, todos los pecados son grandes, no hay un tamaño, por así decirlo, ¿no? Digo, sino quizás hablando más del tema de desobediencia, ¿no? Pero la orden ahí era, podéis comer de todos los frutos, pero de este árbol no comeréis. ¿Ok? Esa era la orden. Ahora, cuando viene que ve el árbol, es bonito, es agradable, es codiciable, ¿ok? Pero había una orden al inicio y esa orden es la que se quiebra, ¿ok? A ver, vamos a cerrar esto para... No soy muy buen dibujante en la pizarra, pero hice esto. A ver, ¿dónde está pizarra? A ver, vamos a la pizarra. ¿Dónde dice pizarra? A ver, nueva pizarra. Perfecto. A ver, vamos a ver. Está cargando la pizarra. Ya. Ok, vamos a ver cómo hacemos. Si somos... Dame un ratito, voy a apagar esto nada más para que... Ya, vaya a apagar. Sino que me llaman por todos lados, mis hermanos. A ver, vamos a hacer dibujitos por acá. A ver. Mm, Ok, vamos a hacer unos dibujitos. Uno, y dos. Ok. Este es el corazón. Salió más o menos el corazón. Ok, y ahora vemos aquí. Yo hice algo llamado el ciclo del pecado. El ciclo del pecado. Ya ponemos los sentidos. Perdone que no estamos tanto en historia en este momento, pero ante la pregunta me acordé de esto. ¿Ok? Y acá vemos la mente. Y aquí ya no le voy a poner nombre, porque, bueno, le ponemos acá corazón. Ponen que no coloque la tilde, pero ya saben que es el corazón. Ok, entonces yo puse a esto el nombre, el ciclo del pecado. ¿Ok? El ciclo del pecado. Ok, y el ciclo del pecado me muestra lo siguiente, hablando de muchas cosas, Eva, cualquier cosa, ¿no? El pecado entra, y esto lo hice en una charla de pecado sexual. El pecado entra por la vista en los varones, por los sentidos, ¿no es cierto? Por la vista en los varones, por el oído en el caso de las damas, ¿no? Entonces entra por los sentidos, ¿ok? Los sentidos. Entra por los sentidos. Aquí puedes quitarlo. Codiciaste algo, viste algo, escuchaste algo. Aquí puedes quitarlo, ¿ok? Aquí puedes decir alto. Eva vio que era hermoso el árbol codiciable, pero ahí pudo quedarse, ¿ok? Ahí pudo cortar la ruta del pecado, ¿ok? Pero cuando pasa por los sentidos, llega entonces a nuestra mente, ¿ok? Y en nuestra mente, entonces, viene la elaboración del pecado, ¿ok? Entonces, en nuestra mente elaboramos el pecado. El infiel está poniéndole clave a su celular, está esperando que la esposa no esté, ¿ok? Está maquinando el pecado, ¿ok? Aquí puedes quitarlo todavía,
rendirte a Dios, Señor, quita esto de mi mente está sujeta a la autoridad de Cristo. Pero como no quedó ahí, ahora gobernó tu corazón. Y ahí ya es difícil de quitarlo, porque ya posicionó tu corazón con el pecado. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿No? Veamos a David. David está en su palacio y mira a la mujer de Urías, ¿no? La mira. Ahí pudo acabar todo. La miró, Señor, perdóname, punto. Pero no. Entonces lo pensó y ¿qué dijo? Ok, la voy a traer. La trae. Cuando la trae, pudo decir hasta aquí nomás, ya no más. No, no, que retorne a su casa. Pero ahora ya gobernó su corazón y cayó en pecado con ella. ¿Ok? Entonces, todo eso está ligado a actos de obediencia o de desobediencia, porque desde el principio, cuando le dicen a Jesús acerca del divorcio eh, dictado por Moisés, dice, este, acerca del adulterio, dice, pero aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Ok? Entonces estamos yendo en contra de los principios de Dios, en contra de lo que Dios quiere, y al final es un acto de desobediencia. ¿Ok? Pero puede ser mi posición. ¿Ok? No quiero ir en contra de lo que ustedes están también pensando. Eh, pero en el caso de Eva sí es claro. Al inicio había una orden, al inicio había una indicación, y ellos rompen la indicación. ¿Correcto? Muy bien. Perdónenme entonces, y Muchas vamos gracias, ahora. Pastor Julián. Ok. Muy bien. Entonces estamos en la sesión 6, el libro de Ruth, ¿no? Relato breve pero profundo en el Antiguo Testamento que explora temas de fe, lealtad, amor, redención. El libro de Ruth es un relato poderoso del obrar divino en la vida de una mujer moabita que se convierte en parte de la familia de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Que se convierte en parte de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí el libro de Ruth se divide en 4 capítulos, ¿no? La introducción y el contexto, Ruth y Noemí, ¿no es cierto? Eh, Ahora ya tenemos a Ruth y Boaz, ¿no? En la era, y por supuesto la conclusión y la genealogía, ¿no? Que nos brinda el libro de Ruth. Franklin, no lo veo en clase, y lo voy a tener que retirar del aula si es que no está en clase presencial, con la cámara prendida, ¿ya? Esperamos unos minutos y si no lo voy a retirar del aula. Muy bien, los personajes principales, ¿no? Por supuesto es Ruth, la protagonista, una mujer moabita que se convierte en parte de la familia de Noemí, ¿no es cierto? ¿No? Noemí es la suegra, ¿no? La suegra de Ruth, ¿no? Una judía que regresa a Betlén o Betel después de la muerte de su esposo, ¿no? Vos, ¿no? Perdón, voy a cortar de nuevo. Siguen llamando, aunque ya está todo coordinado. Gracias. Vos, un pariente lejano de Noemí, que se convierte en el esposo de Ruth, ¿cierto? ¿No? Es vos, ¿no? Que se convierte en el esposo de Ruth. Y por supuesto, Eliezer, ¿no? El esposo de Noemí, que muere, ¿no es cierto? Y, y en este caso, Noemí queda viuda, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Y vemos entonces aquí toda esta ruta de temas que nos muestra, por ejemplo, el tema de la fe, el tema de la lealtad, ¿no es cierto? ¿No? Ruth demuestra su fe y lealtad hacia Noemí y la familia de su esposo, ¿no? A pesar de ser una extranjera, ¿no? El amor y la redención, ¿no? La relación entre Ruth y Boaz es un ejemplo de amor y redención, ya que Boaz se convierte en el redentor de Ruth, ¿no? Fíjense las figuras que van existiendo, ¿no? O sea, al final él hace redención de esta mujer, ¿no?
También hay un tema aquí, por ejemplo, el tema de la inclusión y la aceptación, ¿no? En una etapa donde una mujer queda viuda, una mujer queda como lejana del entorno social, ¿no es cierto? ¿No? El libro de Ruth destaca la aceptación de los extranjeros también, de los marginados, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era una mujer moabita que se integra en la sociedad judía, ¿no? También la provisión divina. El libro muestra cómo Dios provee para las necesidades de Ruth y Noemí a pesar de las dificultades, ¿no? O sea, sale Ruth a la era buscando que llevar también el pan a casa, ¿no? Para compartir con su suegra y al final Dios les provee de una manera especial, ¿no? A través de vos, ¿no es cierto? ¿No? La era representa la abundancia y la provisión divina, ¿no? Eso es lo que representa. Hay figuras importantes en la Biblia que podemos nosotros, sin sacarlas de contexto, ver significados especiales de Dios, ¿no? El grano simboliza la fertilidad y la vida, ¿no? Y la familia representa pues la unidad y la conexión con la comunidad, ¿cierto? Eso es lo que representa, ¿no? El simbolismo, así como una corona no va a significar esclavitud, ¿no es cierto? Una corona significa reinado, ¿no? Un león no va a significar pues debilidad, ¿no? Significa fortaleza, este, eh, preeminencia, ¿cierto? ¿No? Entonces, de todas maneras, siempre es bueno rescatar los símbolos que nos provee la palabra de Dios, ¿ok? Conexión con otros libros bíblicos, ¿no? La historia de Ruth se conecta con la genealogía de Jesucristo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Eh, con Primera de Crónicas, la genealogía de Ruth se repite en Primera de Crónicas, también 2 del 5 al 15. El libro de Jueces, el libro de Ruth se sitúa en el contexto del periodo de los jueces en Israel también, ¿no? Entonces, hay conexiones con otros libros bíblicos que nos ayudan a ver una parte de la historia, pero también la contundencia de la misma y el valor que tiene en la sociedad, pero también la autenticidad, ¿no? No es un libro aparte, o sea, está también con verdades y principios y notas que se dan en los otros libros de la Biblia, ¿ok? Y algunas lecciones teológicas que podemos, pues, nosotros observar, ¿no? Dios obra en la vida de Ruth y Noemí, demostrando su soberanía y provisión, ¿no? Demostrando su soberanía y provisión, ¿no? La familia es una unidad fundamental en la sociedad, ¿no? Y la lealtad y el amor hacia ella son esenciales, ¿no? La inclusión y la aceptación, Dios acepta a los extranjeros y los marginados y nos llama a hacer lo mismo, ¿no? Eh, en esta época que estuvieron tantos venezolanos, tantas personas de otros países, creo que el Perú mostró en un primer momento bastante aceptación, ayuda, y que después se fue desvirtuando producto también de la violencia, los robos, el sicariato, que no son todos, pero a veces por uno se globaliza todo, ¿no? Sin embargo, el carácter de Dios es la hospitalidad, y la enseñanza siempre es, tú has sido extranjero, ¿no? Israel, tú has sido extranjero en otra tierra y por lo tanto tú debes abrir las manos también al extranjero porque tú también fuiste forastero, ¿no? Tú también fuiste extranjero, tú también fuiste forastero. Por lo tanto, debes tender su relevancia para la genealogía de Jesús, ¿no? Es fundamental para la genealogía de Jesús, ya que ella se convierte en parte de la línea genealógica que conduce a Jesucristo, ¿no? Eh, Vemos en su momento
a Rahab, ¿no? Que por su acto de fe y siendo extranjera también se convierte en parte de la genealogía de Jesucristo. Y vemos ahora a Ruth, que siendo extranjera, ahora podríamos anexar el mensaje entre el judío y el extranjero, entre tener su morada y ellos vieran su gloria y vinieran a su gloria, ¿no? Tratando en el camino. Ruth se casa con Boaz, un pariente lejano de Noemí, y tienen un hijo llamado Obed, ¿no es cierto? ¿No? El hijo de Boaz y Noemí, ¿ok? Obed es el padre de Isaí, ¿ok? Obed entonces del rey David, ¿cierto? ¿No? Así lo dice la palabra. Primera de Samuel 17:12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Samuel 17:12. Y alguien puede leer que no lo veo en clase, ¿ya? A ver, vamos a Primera de ver. Samuel 17:12, pastor, dice, y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía Sí, 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ok. Ahora Ruth 4:22. Ruth 4:22. Obed ¿Quién lo engendró a tiene? Isaí, e Isaí engendró a David. Dice, ok, ahí está, ¿no es cierto? Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, ¿no? Entonces, entonces vemos ahí en el camino, el rey David es el antepasado directo de Jesucristo. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos, ¿no? El entramado y como Dios menciona específicamente a Ruth como, ¿no? Salomón del rey David, David de Jesé, Jesé de Obed, una son, y así sigue la línea hablando, ¿no es cierto? ¿No? Hasta, Se le fue el internet al pastor, ¿no? Sí, porque ya estaba fallando el internet, pero esperemos a que se conecte nuevamente. Creo que vos eras mayor que Ruth, ¿ah? Creo que era 20 años mayor. Por ahí he escuchado. Ruth era una jovencita y vos tenías sus 40 y tantos o 50. 40 y 20. se fue la señal. Ok, ahora sí, ya estamos nuevamente. Vamos a la presentación del... Nos quedamos acá. Perfecto, ¿no? La relevancia teológica, entonces, es la inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús, ¿no? Tiene varias implicaciones, entonces, teológicas importantes, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de los gentiles, ¿no? Lo que hablaba, ¿no? El pueblo judío, el pueblo gentil, ¿no? Porque Ruth es una mujer moabita que se convierte en parte de la línea genealógica de Jesús, demostrando que Dios incluye a los gentiles en su plan de salvación, ¿no?
aquel que solamente tiene al pueblo judío y dice, ¿no?, que quiere colocar sus candelabros, ¿no es cierto? Quiere hacer su culto judío cada fin de mes, porque si no, no es del pueblo correcto. Entonces no tendría que tener siempre cuidado e ir conforme a lo que dice la palabra y conforme a la verdad, ¿cierto? La redención y la gracia, ¿no? La historia de Ruth muestra cómo Dios obra grandemente en la vida de una mujer marginada y la convierte en parte de su plan de salvación. ¿Ok? La Biblia, la conexión entre Ruth y la genealogía de Jesús demuestra entonces la unidad y la coherencia de la Biblia, ya que un personaje de una u otra manera fundamental para la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, ¿no? Para la genealogía de Jesús, ya que ella se convierte en parte de la línea genealógica que conduce a Jesucristo, demostrando de esta forma la inclusión de los gentiles y la redención y la gracia. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estaban, mientras iniciamos, los escuchaba que estaban hablando de los mapas contextuales, ¿no es cierto? ¿No? Aquí teníamos primero el de Josué y ahora tienen el de jueces. ¿Se eso? Simplemente, mira, usted puede haber estado en la clase haciendo algunas anotaciones, lo pasa limpio en una hojita y lo puede tomar una foto y enviarla. O si quiere hacerlo más trabajadito, lo hace en un Word, lo hace en una lámina nada más de PPT, como quiera hacerlo y de la mejor manera, porque eso va a ser para usted. Al final, lo que quiero es que usted tenga los libros históricos eh, este, en imágenes y que le sirvan para el libro. Yo creo que el texto de Pablo Hoff está siendo de mucha bendición e inspiración también para ustedes, ¿no? Si bien es cierto, algunas semanas tienen que leer algunos capítulos más, otras semanas menos. Creo que la última semana solamente son 2 cuestionarios o 3 cuestionarios, ¿no? Pero el cuestionario no es de otro lado, o sea, el cuestionario es simplemente respuesta a lo que usted va leyendo, ¿no? Entonces, si usted lee con cuidado, lo que sí no debe hacer es leerlo el último día, el sábado por la noche para presentarlo en clase, ¿no? No debe hacer eso. Debería hoy acostarse leyendo un capítulo, mañana leyendo otros 2, pasado leyendo otros 2 y así lo va a acabar. Si usted deja que se acumule, entonces viene el problema. Entonces va a llegar el día sábado, los que trabajan con jóvenes no van a saber qué hacer, si hacer su prédica, si hacer la tarea, y se le va a complicar. Y los que tienen que predicar el domingo, peor aún. Entonces, no, tiene que hacerlo con tiempo. Eso es un poco a lo que vamos trabajando también en tener una metodología de estudio, ¿no? Planifíquese. Los que llevan un solo curso van a estar tranquilos. Los que llevan 2 o 3, entonces se les vuelve más complicado, ¿no? Yo estoy llevando 2 doctorados, imagínense el momento donde tengo todo en la cabeza y ya no. Pero trato de a veces hacer las cosas con tiempo, ¿no? A veces he logrado hacer eh, las tareas con 1 o 2 semanas de anticipación, porque por eso tenemos un sílabo, ¿no? Entonces las hago con tiempo para que no se me acumulen, sobre todo cuando tengo algunas actividades. Pero a veces ya no se puede porque tenemos pues todas estas cosas bueno, en estas semanas hemos tenido el tema de centenario eh, y una seguidilla de actividades. Pero no se acaba el mundo si es que usted no presenta una tarea. Estar jalado en un curso no se acaba el mundo, ¿no es cierto? ¿No? Así que hágalo con tranquilidad, ¿ya? Muy bien, amados de Dios, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda,
estamos culminando. Tómense un buen café, léanse 2 capítulos y al sobre. Pastor, perdón, una pregunta. Hoy Dígame. presentamos dos mapas conceptuales, uno de Jueces y el otro de Ruth, o Correcto. Hasta mañana. Tiene hasta mañana para presentarlo. hasta mañana. Excelente. Sí. Gracias, Pastor. Ok. Muy bien. Descansamos. ¿Qué le parece si finalizamos con unas palabras de oración? Señor, te damos gracias, te adoramos, gracias por este tiempo, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque hasta aquí nos ayudas, nos desafías, nos alientas. Acompáñanos, Señor, en lo que resta del día, si hay alguna otra labor que tenemos que hacer, pero también danos el descanso necesario. Gracias por este tiempo y por la enseñanza a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, que Dios les bendiga. Buenas noches con todos. Hasta luego, Buenas siervos. noches, pastor. Hasta luego. Bendiciones, Pastor, Hasta luego, hermano, hermanos. gracias.